que esta noche te quiero hacer, y que la voy a hacer varias veces seguramente en este ratito que quiero compartir algunas cosas con vos, es la siguiente. ¿Quién te dijo que vos podés ser portador de la gloria? ¿Quién te dio derecho a portar la gloria de semejante Dios? ¿Por qué Dios, en su tremendísima, hiper, super, mega, archi grandeza, va a poner su gloria sobre tu vida? ¿Alguna vez lo pensaron? Porque es fácil ofrecerse, ¿sí? Pero de ahí a que sirvamos para lo que nos ofrecemos es otra historia, ¿no? Después, en un momento de la reunión, me noté algunas cosas aquí. Rosy mencionó algo de nuestra posición de hijos. Espectacular. Lo que nos dijo es otra cosa muy fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿entendemos nosotros lo que significa posición de hijo? Algunos de nosotros, quizá algunos de los que están aquí han tenido problemas familiares, quizá desde chicos, y les cuesta entender lo que es ser hijo en la carne, en lo físico, en este mundo. ¿Cuánto más difícil puede llegar a ser entender lo que es ser hijo de Dios? ¿No? Entonces, con los muchachos del retiro ya nos reíamos esta mañana porque cuando me tocaba hablar a mí en el retiro, nunca les dije nada nuevo, ¿no? Es más, todos iban con muchas preguntas al retiro y yo lo único que hice fue agregar más preguntas, ¿sí? Y no le contesté nada. Y soy consciente de eso, pero porque para algunas cosas que ellos me querían preguntar yo no tenía respuesta. Entonces, cuando uno no tiene respuesta, ¿qué hace? Agrega más preguntas y zafa, ¿no? El mensaje de esta noche es más o menos así. No sé si tengo respuesta para estas preguntas, pero yo sé que estamos en una posición, estamos en un momento de la vida de la iglesia en que podemos empezar a pensar juntos en la respuesta de estas preguntas. ¿Sí? Y ver si podemos llegar a entender lo que significa lo que hicimos el domingo pasado, esto de decretar cosas, en el nombre de Jesús, esto que les digo hoy de ser portadores de la gloria de tremendísimo Dios, ¿sí? A ver si juntos podemos empezar a predicar, a contestar estas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de decretos, necesariamente nos estamos metiendo en un ámbito que necesitamos investigar. Los decretos tienen directa relación con los ámbitos de legalidad, con leyes. Los decretos están ligados a las leyes. Y yo no sé hasta dónde nosotros podemos llegar a entender algo acerca de leyes. Creo que muchas veces no sabemos ni el 5% de lo que necesitaríamos saber de las leyes nuestras aquí, de la Argentina, menos podemos saber las leyes de un Dios que creó el universo, ¿no? Pero ese es el ámbito en el cual nos hemos metido y que necesitamos investigar. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por leyes. Dios se mueve por leyes. Porque hay leyes que funcionan sobre nosotros aunque no seamos conscientes. ¿Sí? Aunque no seamos conscientes, aunque yo no lo tenga en cuenta. Como por ejemplo la ley de la gravedad. Estés consciente o no estés consciente, ¿sí? Lo estés pensando, no lo estés pensando, sepas cómo funciona o no sepas cómo funcione, ¿sí? En cuanto des un paso al vacío, te vas a terminar cayendo al piso, ¿no? Porque es una ley y la palabra de Dios está llena de sus leyes, que si no las conocemos, terminamos igual que con la gravedad, en el piso, ¿no? Y entonces es cuando se nos complica entender a Dios, entender cómo funciona, saber cómo pedirle, ¿no? ¿A cuánto le ha pasado de decir, ya no sé más cómo pedirle a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Ya no sé más cómo pedirle. A todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces el tema es, o el tema no es que Dios no quiera responder. Dios se desespera como padre que es por responder. Pero es un Dios que se mueve con leyes que nosotros necesitamos conocer,
¿sí? Y por eso es que muchas veces las respuestas no llegan o llegan de una forma tan diferente a como las pedimos que nunca nos enteramos. En el reino en el cual vivimos hay leyes, ¿sí? Del reino de Dios hay leyes. En el reino que se opone al de Dios hay leyes. La guerra entre ambos reinos, el de Dios y el de Satanás, es una guerra de leyes. ¿Sí? Entonces necesitamos saber algo acerca de leyes. La palabra refleja todo un sistema legal por medio del cual Dios se ha movido a lo largo de toda la historia, se está moviendo ahora y se seguirá moviendo. Y Él no va a hacer nada que escape del sistema legal que está establecido desde su santo trono. ¿Sí? No se va a mover de ahí. Entonces más vale que pongamos empeño en entender las leyes de Dios. Ahora, es cierto que nosotros podemos desarrollar cosas en nuestra vida sin estar legalmente establecidos. Cuando eso sucede, entonces vienen las sorpresas. ¿Por qué? Porque lo que yo esperaba recibir, no lo recibo. Entonces, ¿dónde está la cuestión? En que no estoy legalmente establecido. Por ejemplo, ¿sí? Me puedo recibir de maestro, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me recibo hoy y mañana voy a buscar trabajo, encuentro una escuela que no tiene maestro y empiezo a dar clase, ¿sí? Doy clase toda esta semana que viene, el mes termina y yo no cobro nada. Yo digo, bueno, debe ser porque es fin de mes. Entonces trabajo todo octubre. Y en noviembre digo, bueno, deberé empezar a cobrar y resulta que el sueldo no viene. ¿Por qué no viene? Si yo hice mi trabajo, si yo me recibí de maestro, si yo estoy dando clases en una escuela normal, oficial, formal. ¿Por qué? Porque el Consejo de Educación nunca me habilitó legalmente para dar clases. Yo puedo trabajar toda la vida y me van a hacer pito catalán cada vez que vaya a Ventanilla a preguntar por qué no me pagan. Porque nunca me han establecido legalmente. ¿Sí? Entonces, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo el ámbito, pero las cosas no me resultan como yo quiero. ¿Por qué? Porque faltó el que me establezcan legalmente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que no les sirve de nada? Es decir, usted, a ver, formulo diferente la frase. Saber barrer no significa que venga el intendente de la ciudad a fin de mes y te pague por haber barrido la vereda. ¿Por qué no te paga? Porque nunca te contrataron. No hay un decreto donde figure tu nombre. ¿Me entienden? Entonces, de la misma forma pasa con el reino de Dios. Yo no recibo remuneración de tantas cosas que yo pienso que debería recibir. ¿Por qué no lo recibo? Porque no estoy legalmente habilitado. ¿Sí? No estoy legalmente habilitado. Yo no puedo presentarme no sé, en el Ministerio de Trabajo, por ahí, una cosa así, pedir una remuneración de mi salario, si yo no estoy bajo una ley de remuneraciones, ¿sí? ¿Saben lo que son las leyes de remuneración? Tienen que ver con esos aumentos que de pronto se decretan, ¿no es cierto? Entonces uno va y reclama, pero ¿cómo? Dijo la Presidente que hay un aumento y yo no recibí nada. Es que lo que pasa es que este aumento no lo incluye a usted. ¿Cómo que no me incluye? Si yo lo necesito. Y te van a mirar como diciendo, oye, a mí qué me importa que lo necesite. El aumento no te incluye. Pero eso no es justo, yo me merezco el aumento. Y te van a volver a mirar y te van a decir, pero el decreto no te incluye. Si no hay ley que te habilite, ¿me entendés? Si no hay ley que te habilite, no vas a cobrar el aumento. ¿Sí? Tu situación tiene que estar enmarcada, en una norma legal para que vos recibas la remuneración. ¿Me están entendiendo o como que estoy hablando medio en chino? Y encima no me contestan. ¿Qué? ¿Me están entendiendo o no? Ah, bueno, ya me estaba preocupando. Digo, tanto estar de retiro, a lo mejor estoy en el cuarto cielo y nadie me entiende. Pero no es tan difícil de entender, ¿no es cierto? De que si no hay una ley que diga, fulanito de tal debe recibir el aumento no lo vas a recibir. Es decir, nuestro mundo funciona en base a leyes y el reino de Dios también.
Si yo no me ajusto a la norma legal del reino al cual sirvo, ¿sí? Entonces yo no voy a recibir lo que Dios dice. Creo que no hemos sido conscientes de la legalidad en la cual nosotros tenemos que caminar. ¿Sí? No hemos sido conscientes todavía. Dice la palabra que nosotros fuimos justificados por Dios, ¿sí? A través de leyes que Él decretó y el cumplimiento de esas leyes ejecutado en Jesucristo. ¿Sí? Fuimos justificados por Dios. Entonces, a partir de ahí nosotros sabemos muy bien que salvación no tiene nada que ver con que, bueno, yo siento, me gusta, me parece. ¿Sí o no? Ser salvo, entonces, no es una cuestión emocional. Tu salvación, mi salvación es un trámite legal. Fue un trámite legal que vos estés sentadito ahí hoy disfrutando de la salvación y que si viene el Señor ahora en 5 minutos nos lleve a todos, eso se debe a que alguien hizo un trámite legal para que vos puedas entrar al reino. ¿Me entienden? ¿Sí? No es una cuestión emocional, es un trámite legal. Nosotros nos llamamos pueblo de la fe, ¿no? Siempre hablamos mucho de la fe. No sé cuántos de ustedes sabían que originalmente la palabra fe en la Biblia se dice pistis, ¿sí? No es castellano eso, ¿no? Es uno de los idiomas bíblicos, pistis. Y pistis es el formato más antiguo que se encuentra de la palabra fe. Y pistis, ¿saben a qué se llamaba pistis? A una piedra que te daban cuando vos comprabas un terreno. Por ejemplo, vos decías, bueno, hay un terreno baldío acá en la esquina, muy bien, yo lo quiero comprar. Hablo con el dueño o hablo con el que me tenga que vender el terreno, hago el negocio, doy el adelanto. ¿Y qué me daban como comprobante de que yo ya era el dueño del terreno? Me daban una pistis. Yo me iba a casa con una piedra, ¿no? Entonces después yo venía, ya con todo el dinero juntado, con toda la mudanza, con la familia, todo, y digo, yo soy el dueño de ese terreno, así que vengo a vivir ahí. Ah, ¿sí? ¿Y qué prueba tenemos nosotros de que usted es el dueño de ese terreno? Acá está, tengo la pistis. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Con la pistis puede entrar. ¿Sí? Y esa piedra, se llamaba pistis, era tu trámite legal. Para poder posicionarte. Entonces, ¿qué es nuestra fe? ¿Qué es entonces? Fe es el título de propiedad. Con mi fe, yo habilito, ¿sí? Yo habilito las propiedades que Dios me quiere dar y pasan a ser mías. ¿Sí? Eso es fe. Fe es la evidencia legal que te dice que aunque vos no veas el auto, pero si tenés la tarjeta verde, el auto es tuyo. Ya tengo el comprobante, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? O vas, compras un auto y te dan un certificado y vas contento a casa y decís, ya tenemos el auto. A ver, ¿y dónde está? No, todavía no, porque ahora me lo están preparando en la agencia. Pero ya lo viste, no, todavía no quise ni mirarlo porque es una sorpresa. Pero es nuestro, no, por supuesto que es nuestro. Y desenrollás el papel ahí, ¿no? Es tuyo. Eso es pistis. ¿Sí? No lo tenés, pero ya sabés que es tuyo. ¿Ok? ¿Y eso cómo se logra? Con un trámite legal. Entonces, así como tenemos esta verdad, también tenemos la otra, que podemos andar en un auto y no tener los papeles. ¿Sí? Algo que se da muy comúnmente hoy, ¿no? Puedo andar en un auto, pero resulta que el auto nunca es mío. Son esas cosas que en nuestro mundo todavía se dan. Ahora, el tema es que nosotros hemos hecho grandísimas cosas en el Evangelio, en esta vida que llevamos como cristianos, ¿sí? Pero a la hora de discutir temas trascendentales, como por ejemplo la salvación de nuestro vecindario, la salvación de toda la ciudad, nosotros no hemos entendido lo que significa establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender que es una cuestión de un trámite legal, ¿sí? Entonces cantamos aquí que la ciudad es para Cristo, cantamos aquí que el barrio es del Señor, qué sé yo, pero cuando salimos allá afuera y queremos tomar posesión, nos dicen que no tenemos los papeles. Viene el diablo y nos refrega en la cara que nosotros no somos dueños de nada, ¿no? Entonces vos reclamás que sí, pero yo consagré mi hogar, yo consagré mi matrimonio y resulta que llego a casa y el diablo me dice que nada, que me olvide, que mi hogar es suyo y que van a seguir habiendo despioles y que nos vamos a seguir peleando todo y vamos a seguir haciendo lo que el diablo dice.
Entonces no entiendo nada, porque el domingo me dicen que yo consagre a mi familia y voy el lunes a casa y las cosas no pasan como me dijeron el domingo. Claro, porque en el medio te faltó el trámite legal. Por eso la pregunta del principio, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes vos que estás legalmente autorizado para tomar posesión de tu casa, de tu familia, de tus posesiones, de tu salud? Y creo que ese silencio me está mostrando que por lo menos la mayoría aquí no tiene idea de cómo reclamar salud, prosperidad, unión familiar. No tienen idea. ¿Por qué? Porque nunca se enteraron de que había un pistis que tenían que tener para decirle al diablo, andate de acá. ¿Sí? Entonces, estamos entrando en este tiempo que necesitamos entender que el reino se mueve por legalidad. ¿Sí? Esto es como las herencias, ¿no? Imagínense alguien que recibe esta noticia, ¿no? El terreno es tuyo. Y a lo mejor lo primero que hicimos fue, nos metimos ahí, qué sé yo, nos encontramos con un lío después, ¿no? Porque en realidad no era verdad, no era cierto, no era todo, era la mitad, ¿no? Entonces, hasta casi que aprendemos y cuando alguien viene y dice, che, el terreno es tuyo, ah, perfecto, pero ¿me lo podrías firmar, por favor? ¿Me darías un papel que me diga de dónde a dónde va mi terreno? Así vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, las herencias, por lo menos en este tiempo, no se dan de palabra, se dan con papeles. Todo es un trámite legal. El reino de Dios se mueve así, se mueve así. Quiero que leamos juntos, o por lo menos déjenme leérselo a ustedes, este texto. Voy a tener 2 o 3 textos para compartirles esta noche, para ver si empezamos. Ya les digo, yo no espero que ustedes me entiendan hoy, Yo ya sé que se van a ir con más preguntas que con las que vinieron, pero me gusta porque así empezamos a pensar juntos en este tema. Pero Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿cómo sigue? ¿Cómo dice? Abogado tendremos, dice. ¿Está en presente? Abogado tenemos, ¿sí? Es un presente. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Bien, entonces, tenemos un abogado, dice este texto. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Muy bien, ahora les pregunto. ¿Cuántos de ustedes se levantaron una mañana, así dijeron, hoy voy a salir a buscar un abogado? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? Algunos me levantan la mano, pero déjenme que les pregunte otra vez. A ver, les reformulo la pregunta. ¿Cuántos un día que no tenían nada que hacer y dijeron, hoy me sobra el tiempo, ya que estoy, voy a salir a buscar un abogado? ¿Cuándo salimos a buscar un abogado? ¿Cuándo? ¿Cuándo te buscan, Hugo? ¿Cuándo te buscan, Juani? Cuando la cosa ya no da para más, ¿no? Es decir, nadie busca un abogado hasta que no están rollos legales, ¿no es cierto? Pero acá dice que tenemos un abogado que ya está en actividad. ¿Qué significa eso? Que ya estamos en el rollo legal. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya estás en medio de una vida en la cual necesitas un abogado. Ya te lo asignaron porque ya estás viviendo en necesidad de que alguien te defienda legalmente. ¿Sí? El texto es muy claro, ¿no es cierto? Por eso les pregunté varias veces. No es que cuando vos lo llegues a necesitar, el día que estés en problema, entonces ahí podés llamar al cielo y te van a otorgar un abogado. No, no, dice que ya tenemos, eso significa que ya estamos en problemas legales. Ya estamos en problemas legales. ¿Me entienden? ¿Sí?
Los abogados están ahí para hacer ese trámite legal y liberarnos. ¿Okay? Cuando estamos frente a un abogado que trata nuestra causa, otra cosa importante que tenemos que saber es que poco importan las emociones, ¿no? Yo no, la verdad que lo iba a hacer, pero no tuve tiempo de mirar cuál es el programa de materias que dan en abogacía, pero no sé si se incluye alguna de esas materias que diga, por ejemplo, cómo evitar las emociones desenfocadas. ¿Existe eso en la carrera? No, ¿no? Pero me parece que el abogado está bien entrenado como para no dejarse llevar por las emociones, ¿no? Está muy bien entrenado como para no dejarse llevar por las emociones. Lo que importa es la verdad legal, ¿sí? Entonces, la verdad es que poco importan nuestras emociones en cuestiones de la fe. Lo que importa es que estés legalmente habilitado. Poco importa que vos estés desesperado porque tu casa es un infierno y que te pongas a gritar y a llorar y desparramar lágrimas por todos lados, ¿sí? Tu problema es un problema legal, no es un problema psicológico, no es mental, es un problema legal. Lo tenés que resolver con legalidad. Aunque por supuesto uno está desesperado y uno llora, pero el que llores no quiere decir que tu problema esté resuelto. El que patalees no te resuelve el problema. Ni siquiera que te pongas de rodillas a orar diciendo, Dios, mira cómo estoy, desesperado aquí, no te resuelve el asunto. ¿Por qué? Porque tu problema es un problema legal. Hay una legalidad. Alguien autorizó al enemigo a entrar en tu casa, a entrar en tu vida, ¿sí? En algún momento se le dio un papel que habilita legalmente al enemigo a hacer lo que quiera con tu vida. Entonces, por más que llores, el dueño sigue diciendo, pero yo tengo... Hemos visto por ahí, ¿no es cierto?, algunas situaciones así en la televisión, ¿no?, de expropiación de terrenos, o de pronto aparece el dueño verdadero, ¿no? Y hay una familia ahí y uno dice, mirá, pobre familia, 17 hijos, ¿no? Todos llorando ahí, ¿no? Porque le sacan la casa y el dueño paradito ahí, detrás de las cámaras, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, pero es mi casa, lamento por ello, pero es mi casa, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy o no? Las emociones no importan. El dueño está parado ahí y reclama su propiedad. Entonces, poco importa el sufrimiento en este caso. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba enfermo? El amigo de Jesús. Lázaro estaba enfermo, le avisaron a Jesús que estaba enfermo, estaba muy grave. ¿Qué hizo Jesús? ¿Adelantó su agenda por eso? ¿No? Un par de días después le vinieron a avisar que ya había muerto. ¿Cambió su agenda por eso? ¿No? ¿Por qué? Porque él estaba en un trámite legal. ¿Sí? Él estaba en un trámite legal. Él tenía que cumplir un decreto que había salido desde el cielo. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Diciendo, Padre, por favor, si es posible, pase mi copa. Y el padre de arriba diciéndole, ¿de qué copa me estás hablando? Esto es un negocio, esto es un trámite legal. Andá y hacé lo que te mandé. Suena duro, suena frío, ¿no? Pero evidentemente algo de eso en la conversación hubo, porque primero que la voz del Padre no aparece y Jesús va y hace lo que el Padre había dicho. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, si algo quiero lograr con esto que te estoy comentando esta noche, es que empecemos a entender que si yo no tengo una base legal para enfrentar al enemigo y las circunstancias que me tocan vivir cada día, directamente no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Aunque llores y te desesperes y pidas ayuda, no va a ser así. Necesitamos empezar a conocer cómo funcionan las leyes del reino de Dios para poder expulsar legalmente al diablo de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias, de la vida de nuestros negocios. ¿Sí? Para que entonces sí las cosas comiencen a cambiar. Por todo esto es que tenemos un abogado. ¿Sí? Es decir, tenemos un abogado que es Dios y humano al mismo tiempo, porque Jesús sigue siendo hombre. Según entendemos en la palabra. Entonces Él como hombre entiende nuestras lágrimas, pero la causa la va a defender legalmente, no por nuestras lágrimas. Entonces podemos pedirle a Jesús y tenemos la cierta sensación
una sensación verdadera de que Jesús nos está escuchando. Por supuesto que nos está escuchando. ¿Por qué nos escucha? Porque Él también es hombre, porque Él también sufrió, porque Él también lloró y hasta gotas de sangre, dice la palabra. Pero a la hora de defendernos, Él usa de la ley, Él usa de la legalidad, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Entonces, el hecho de ser cristiano no te da suficiente beneficio como para que vos seas absolutamente libre de todo lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. ¿Se acuerdan de cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años? ¿Escucharon alguna vez esa historia? Quizás la escucharon, quizás alguna vez la leyeron. Bueno, y si no la escucharon ni la leyeron, les cuento. Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, ¿sí? Ahora, lo que no sé si sabían es por qué estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. La verdadera causa es que Dios le había dicho al pueblo que los llevaba a una tierra que producía leche, miel, etcétera, etcétera. Dios cumplió con su promesa, el pueblo se estableció en ese lugar y Dios le dio leyes de cuidado del lugar. Y entre las leyes, una de las leyes decía que cada 7 años dejaran descansar la tierra. ¿Sí? Dejaran descansar la tierra. Que ese año no vuelvan a trabajar esa tierra, no cultiven ahí, sino que cultiven en otra parcela. Ellos tenían que organizarse para que cada 7 años ir tomando otros terrenos, ¿no es cierto? Pero el pueblo nunca lo hizo. Entonces había un decreto en que debían dejar descansar la tierra y como no lo cumplieron, era parte del acuerdo para entrar a vivir a esa tierra. Como no lo cumplieron, Dios sacó sus cuentas y dijo, a ver, ¿cuánto me deben? Ajá, 70 años. Bueno, vamos para afuera un rato. 70 años se los llevó para Babilonia. ¿Cuál era el motivo de llevarse los 70 años a Babilonia? Que la tierra descanse. No cumplís con los pactos con Dios, pero Dios se encarga de que los cumplas de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, después nosotros leemos que allí en Babilonia colgaban sus arpas de los árboles, porque entristecidos no podían levantar ninguna canción al Señor. Y hacemos todo eso una situación poética, ¿no? Y nos lamentamos junto con los hebreos, porque ya no podían cantar las alabanzas al Santo de Israel. ¿Pero por qué no la podían cantar? Porque nunca hicieron lo que Dios había determinado por ley. Pasaron los 70 años y volvieron. ¿Nos damos cuenta de que Dios se maneja por leyes? ¿Sí? Dios se maneja por leyes. Dios va a mover todo lo que es movible, pero su ley, su palabra es inconmovible y eso no cambia, ¿sí? Eso no cambia. Por eso que tenemos la necesidad de aprender, de entender la palabra y descubrir en la palabra lo que nos habilita legalmente para poder enfrentar al diablo, por ejemplo. Lo que nos habilita legalmente para ser portadores de gloria, como hoy cantábamos, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nos habilita legalmente para estar en esa posición de hijo de la cual nos hablaba Rosy hoy. ¿Me entienden? Si yo no sé cuál es la ley, ¿cómo me ajusto? ¿No? ¿Cómo me ajusto? Muchas veces las oraciones, declaraciones no tienen el fruto deseado porque no hay una base legal en lo que yo estoy pidiendo. Yo oro y oro y oro mucho y ayuno y no recibo nada. ¿Por qué? Porque no hay una base legal. ¿Sí? No hay una base legal. Cuando escuchamos hablar a algunos hermanos nos damos cuenta de que no hay base legal. Por algunas cosas que decimos. Algunas quejas que levantamos, algunas quejas que solemos soltar manifiestan que no tenemos idea de lo que Dios dice. Algunas de nuestras frases que solemos soltar demuestran que no tenemos idea de lo que Dios dice al respecto. ¿Sí? Y creo que todos sabemos que una pequeña coma en un testimonio, por ejemplo, puede cambiar totalmente el testimonio, ¿no? Entonces, si yo no hablo adecuadamente como se espera que se hable en el reino de Dios, ese cambio que yo hago por ignorancia en mi forma de hablar, anula los decretos que hay a mi favor. Y entonces no hay ley que me ampare, no hay ley que me defienda. ¿Sí? Hablando de contratos y de testimonios y demás. Yo pensaba en esto, ¿no? Porque a veces hablamos de los cristianos que no se comprometen. O cristianos que a veces uno piensa que se está comprometiendo pero después no aparece.
Y terminamos diciendo, bueno, ¿ves? No hay nadie comprometido en esta iglesia, ¿no? Yo creo que no sé si es tan así. Yo creo que a veces no entendemos lo que significa el compromiso. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que significa un contrato de alquiler? ¿Cuántos de ustedes han alquilado alguna vez? ¿Sí? ¿Han alquilado alguna vez? ¿Saben lo que significa un contrato de alquiler? ¿Saben lo que significa cuando le ponen el gancho ahí al final? Eso significa que ustedes se comprometen todos los meses del 1 al 10 pagar tanto por la casa que están habitando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Por el resto de sus vidas o hasta que termine el contrato, todos los meses del 1 al 10 van y ponen, ¿no? Ponen la platita y pagan, ¿ok? Ahora, digamos que un día entre el 1 y el 10 ustedes se levantan medio deprimidos, ¿no es cierto? Y dicen, oh, la verdad que estoy tan deprimido que no pienso pagar el alquiler este mes. Estoy angustiado, las cosas no me están saliendo bien, así que no pienso pagar el alquiler. ¿Qué pasa si la situación continúa? Te sacan de patitas a la calle, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es así. Entonces, los cristianos lo que no hemos entendido es que nosotros aquí los domingos firmamos un contrato. Cada vez que desde el frente se pregunta, ¿cuántos aquí quieren hacer esto o lo otro a favor de Dios, del reino de Dios? Y levantamos la mano. ¿Saben lo que significa la mano levantada? Significa que estás firmando un contrato. Pero claro, los mismos pastores a veces, como que ni nosotros a veces entendemos esto. Entonces viene en la semana un hermanito que se comprometió a trabajar en el ministerio y dice, pastor, usted sabe que yo no ando muy bien, estoy medio bajoneado, el trabajo me tiene patilludo, así que yo no voy a venir, el viernes no vengo al ensayo, Rosy, no vengo porque estoy medio cansado, ¿viste? Y entonces Rosy, que es re buena, y el pastor también, le decimos, quédate tranquilo, descansa. Quédate tranquilo. Entonces, claro, ya nos tomó el tiempo, ¿no? Y así en todos los ministerios podría, pero pasarme la noche dando ejemplos, y no de otra iglesia. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, sí, yo levanté la mano, en realidad yo firmé el contrato, pero viste que ando medio, ay, con la bruja no andamos muy bien en casa, viste. Así que yo no voy a venir, pastor, Veo las reuniones de adoración de todas las noches, no, yo me voy a quedar en casa porque, sí, yo sé que me comprometí, pero yo no voy a venir porque... Hacele eso al dueño de la casa que estás alquilando. No entendemos que el reino de Dios funciona por leyes. Entonces yo mismo agarro el contrato que hice con Dios y en su mismísima cara se lo rompo. Semana tras semana se lo rompo. Y entonces, claro, después decimos, Señor, pero si yo me comprometí a estar con vos, no hay ningún contrato firmado. Porque cuando tenías que haber ido a cumplirlo, lo rompiste delante de mis narices, te dice Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿quién te dijo que estás legalmente habilitado para ser un portador de su gloria? ¿Vos estás seguro de que no rompiste ningún contrato que tenías con Dios? ¿Me entienden, queridísimos? ¿Sí? Así es como se maneja el asunto. ¿Ustedes saben por qué David llegó a ser un rey legalmente establecido? Porque David no lo discipuló ningún hombre. A David lo discipuló la misma naturaleza. Él miraba hacia arriba y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él decía, los cielos cuentan cómo se mueve el reino de Dios. Yo estoy acá sentadito, el sol sale, 7 menos cuarto, da la vuelta, 6:30 de la tarde se esconde. Al otro día se sentaba en el mismo lugar y decía, hoy estoy medio bajoneado, hoy me siento mal, se me murió una oveja, pero 7 menos cuarto, el sol sale, 6:30 se acuesta. ¿Sí? Al otro día, estoy enojadísimo con mi papá, mis hermanos me tienen podrido, el único que labura acá soy yo. Estoy re enojado, pero 7 menos cuarto, el sol sale y 6:30 se pone. A David lo discipuló la naturaleza. Él veía todos los días en la naturaleza que pase lo que pase, el reino de Dios no cambia.
Por eso él estuvo habilitado para ser rey de Israel y ser un rey ejemplar de Israel. Porque él aprendió que en el reino de Dios las cosas se mueven por leyes, leyes inconmovibles. Él entendió cómo Dios trabaja, que no le importa un bledo su situación emocional. Ahora tenemos una ventaja en este tiempo, que para tu situación emocional tenés un abogado. Andá y habla con él, te dice el Padre, te dice Dios. Andá y habla con él, de las lágrimas con el abogado. A mí me pagás lo que me debes. ¿Levantaste la mano en la reunión? Entonces vas a cumplir. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás deprimido? Habla con tu abogado. ¿Se dedica a eso el abogado o no? ¿No? Y entonces, ¿por qué Dios estableció un abogado? Para que vos resuelvas en 2 minutos tu problema emocional y entonces estés otra vez inmediatamente listo a cumplir con el contrato que hiciste con él. Entonces estás legalmente establecido. ¿Sí? El abogado está puesto ahí a causa de tu humanidad y porque Dios te conoce y sabe que sos medio flojo, como el pastor de tu iglesia. ¿Sí? Y que necesitamos a alguien que nos entienda nuestras lágrimas, pero el trámite legal hay que cumplirlo. Entonces cuando cumplimos la legalidad de Dios, estamos habilitados para presentarnos delante del diablo y decirte, che, para afuera, porque Dios me dio esta casa, me la dio para que yo la cuide y la pienso cuidar, así que ya te vas para afuera. Y el diablo sale corriendo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Nosotros creo que hemos aportado algunas cosas, teológicamente hablando, que no nos han servido de mucho. Por ejemplo, hoy quiero pincharles un globo. ¿Ustedes escucharon hablar? ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar del libre albedrío? ¿Escucharon hablar del libre albedrío? Bueno, hoy tengo que decirle que no existe. Una mentira. Lo inventamos nosotros en el seminario. No existe eso del libre albedrío. La única libertad que tenés vos es para elegir bien. Es la única libertad que tenés, para elegir bien. ¿No elegiste bien? Fuiste, no tenés autoridad. Y el mundo, que está bajo el dominio del enemigo, te gobierna. ¿Querés gobernar vos? Entonces elegí bien. La única libertad que tenés, de elegir bien. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad un sistema judicial tan corrupto? ¿Sí? En toda la ciudad de Neuquén hay solamente 2 abogados buenos. Los tenemos acá presentes, ¿no? No hay ningún otro, ¿no? No está Analía, no está Euge, no, está bien. Pero ¿por qué el sistema judicial está tan corrupto? Mire, yo creo personalmente que el diablo se las agarró justamente con el sistema judicial. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cómo funcionan las leyes aquí en la tierra, entonces nunca entenderemos las del cielo. Entonces él se encargó de embarrar tanto la cancha aquí abajo para que nosotros digamos, todo esto de juzgado, derechos, decretos, no sirve para nada, todo es una porquería. Acá lo que tenemos que hacer es cada uno que haga lo suyo y ya está. El diablo afectó con un objetivo el sistema judicial para que no entendamos cómo funcionan las leyes y entonces no podemos entender las leyes del reino de Dios. ¿Sí? Entonces entre nosotros hoy, ¿sí? Dentro de la iglesia, miren, fíjense, por ejemplo, si nosotros llegamos, se nos ocurre, por ejemplo, ¿no? Pintar una M ahí en el frente del templo parecida a la de McDonald's. Mañana lunes tenemos a los abogados de McDonald's acá haciéndonos un juicio porque la M es igual a la de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Un McDonald's en Argentina, en Australia, en China o en Estados Unidos funciona exactamente igual. Tienen leyes de franquicia a las cuales se ajustan. ¿Sí o no? Algunos de ustedes han visitado varias iglesias y tenemos que ser sinceros. Decimos ser todas cristianas, pero qué diferente que nos manejamos entre nosotros, ¿o no? ¿Sí? Entonces pienso que dentro de las iglesias hay eso de lo cual se habla mucho en este tiempo, vacíos legales. Vacíos legales. ¿Qué es un vacío legal? Por ejemplo, una de las cosas que todavía está ahí en el tapete y no terminamos de resolver nunca. Hay un vacío legal con el tema de la delincuencia juvenil. ¿Sí? ¿Por qué?
Es más, ahora que pueden votar a los 16 años, peor, ¿no es cierto? Porque decimos, pueden votar a los 16, pero no hay ninguna ley que los meta en la cárcel a los 16. ¿Sí? Hay una franja ahí que aún los delincuentes conocen y por eso aprovechan a esos jovencitos de esa edad porque saben que no hay leyes para poder encarcelarlos. ¿Sí? A eso se les llama vacío legal. ¿Sí? Es decir, no están físicamente desarrollados para que la ley los toque, los afecte. Entonces los adolescentes hoy cometen un crimen, lo agarra la policía, se les ríen en la cara a los policías, los meten en el calabozo y media hora después están afuera. ¿Y cómo salen? Riéndose otra vez de los mismos policías. ¿Por qué? Porque se sabe que ahí hay un vacío legal. ¿Ok? ¿Sí? Bien, yo creo, ¿qué significa eso del vacío legal? Que ese jovencito con esa edad es inimputable, Con esa edad es inimputable. No se le puede imputar ningún tipo de delito porque no hay ley que lo enmarque. ¿Me siguen? ¿Por qué digo que en la iglesia hay vacíos legales? Porque en la iglesia tenemos tantos cristianos inmaduros que son inimputables. No hay marco legal para trabajar con ellos. No hay ley que los ampare. Nunca se basan en ninguna de las leyes del reino de Dios. Entonces siguen haciendo la que quieren. Suena medio duro, hermanos, pero tenemos que ser sinceros que si nosotros no nos enmarcamos en las leyes de Dios, no funciona la cosa. Dios todo el tiempo en su palabra da diseños. Habló a Moisés y le dijo, el tabernáculo lo vas a hacer exactamente como lo viste cuando estuviste conmigo. Y él tenía que hacer exactamente el diseño que Dios le mostró. ¿Sí? Noé hizo el arca exactamente con el diseño que Dios le dio. David le dejó los planos a Salomón para que él haga el templo exactamente con el diseño que Dios estableció. Es decir, para todo hay diseños. ¿Por qué nosotros no podemos manejar nuestra vida con los diseños legales de Dios? Porque en nosotros hay rebeldía. No nos gusta sujetarnos a la ley. Y entonces, después vienen las quejas. No entendemos por qué no me funciona eso. Pues si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo oro, hasta inclusive ahora estoy ayunando, ¿por qué la cosa no me funciona? Porque no tenés base legal para pedir lo que estás pidiendo en tu oración. Porque tu vida se maneja por otra ley, no por la del reino de Dios. ¿Me entienden? Entonces, me gustaría que a partir de hoy, como les dije, como no le pienso dar ninguna respuesta, que por lo menos hoy empecemos a pensar cuando cantamos canciones como las de hoy. Preciosas canciones, no tenemos que dejar de cantarlas simplemente porque no entendemos lo que dicen. Pero mientras las estamos cantando, tendríamos que estar pensando, ¿quién me habilita a mí para ser un portador de la gloria de Dios? Aquí, ¿sí? Había un personaje en la Biblia, Usa se llamaba. ¿Sí? Él pensó que tenía el derecho de sujetar el arca cuando estaba a punto de caerse, ¿se acuerdan? David lo estaba transportando en unos bueyes y él pensó, yo estoy cantando acá, soy un adorador, soy un levita, estoy al servicio del Señor, uy, se cae, y obvio, ¿qué voy a hacer? Si el arca se está cayendo, mi función es servir a Dios y a sus cosas. Así que lo quiso detener y cayó muerto, seco. Me imagino a Dios mirando del cielo y diciendo, ¿y a vos quién te dio? Iba a decir, vela en este entierro, pero no queda, ¿no? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién crees que sos para tocar el arca? Entonces yo te pregunto, ¿quién te crees que sos para cantar a viva voz, con las manos en alto, que sos un portador de la gloria del Creador del universo? Espero que este mensaje no tenga el efecto contrario y que terminemos todos aquí deprimidos y angustiados porque ya no podemos llevar más la gloria de Dios. No, al contrario, es que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la lleves, pero en sus leyes, no en las tuyas. Y que entiendas que cuando te comprometes, sí Señor, entiendo tu palabra, yo quiero, acepto, voy para adelante. Eso es una firma al pie del contrato que te obliga a cumplir para que estés legalmente habilitado, ¿sí? Para servirle a Él y para enfrentar a tu enemigo, sobre todo. ¿Por qué el enemigo hace tanto desastre en medio del pueblo de Dios?
Porque quienes lo enfrentan muchas veces, no están habilitados legalmente. Son una especie de kamikazes que se mandan solos a quienes nadie le dio chapa, ¿sí? Para que enfrenten al diablo. Entonces, a partir de hoy, espero que empieces a preguntarte qué es lo que necesitas para ajustar tu vida a las leyes de Dios, ¿sí? Insisto, Dios funciona y su reino funciona con leyes. En la legalidad de Dios hay una María que se ríe de su hermano Moisés y queda leprosa inmediatamente. En la ley de Dios hay una Ananías y Zafira que deciden engañar a la iglesia diciendo que vendieron una casa en tanto y la vendieron en más y caen muertos a los pies de los apóstoles. No sé si entendemos cómo funciona la legalidad de Dios. Si vos y yo no estamos muertos todavía, es porque hay un vacío legal ahí, que ni el reino de Dios sabe qué hacer con nosotros. Pero en cuanto se empiece a aplicar la ley, si nosotros no nos hemos ajustado al funcionamiento del reino, vamos en cana, ¿sí? O peor, terminamos muriendo. Creo que ese es, ¿no? Entonces yo tengo que, cuando yo oro y digo en el nombre de Jesús, esa frase que nos encanta, así, le ponemos impostación, ¿no? Yo tengo que saber qué significa usar el nombre de Jesús. Y yo tengo que saber y estar seguro de que Jesús me autorizó legalmente a usar su nombre. ¿Me entienden? No es cuestión de simplemente decir nombre de Jesús. Por supuesto que funciona, porque los espíritus reconocen el nombre, pero espera que te agarren el tiempo. Si saben, si se dan cuenta que tu vida no respalda el testimonio de Cristo Jesús, corre serio riesgo de vida. Hebreos capítulo 7, versículo 12, quiero ir terminando, sin olvidarme que nunca te prometí darte respuestas. Hebreos 7, versículo 12. Dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Tenemos que saber esto. Hasta Cristo, el sacerdocio era un sacerdocio arónico, ¿sí? Sacerdocio de levitas. Pero Cristo, dice la historia, dice la Biblia, que no pertenece al sacerdocio de Aarón, sino que pertenece al sacerdocio de Melquisedec. No los quiero confundir, pero tampoco me voy a extender en esto, será para otro momento. Simplemente lo que quiero que quede en claro es esto. Cuando Cristo resucita, asume como nuevo sumo sacerdote. ¿Para qué estaba el sacerdote? Para interceder por la gente delante de Dios, ¿sí? La palabra sacerdote significa puente, así que el sacerdote era responsable de establecer una comunión entre el pueblo y Dios. Hasta el tiempo de Cristo, el sacerdocio era arónico, ¿sí? Se conducía según las leyes de Aarón. Pero aquí dice el texto que cuando cambia el sacerdocio, cambia la ley. O sea que a partir de Cristo, que ya no tiene más sacerdocio arónico, cambia la ley. ¿Me siguen hasta acá? Hago un paréntesis, por favor, músicos, adoradores, no se llamen más a ustedes mismos levitas, porque los levitas son del sacerdocio de Aarón, no tiene nada que ver con el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Cuidado con lo que decimos. Cierro paréntesis. La ley hasta el tiempo de Cristo era por la letra. Lo que estaba escrito se cumplía. Por eso Dios dijo, está escrito que tenés que dejarme 1 año cada 7 para reposar la tierra. ¿No lo cumpliste? Fuera. Eso era la ley, ¿sí? Pero cuando llega Cristo, las leyes cambian. ¿Y qué empieza a funcionar a partir de Cristo? La gracia. La gracia. ¿Y la gracia qué significa para mí? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera? No. Que yo hago lo que quiere mi Señor amoroso Cristo Jesús. Que gracias a Él no me cae encima el cepo de la ley, de la letra, pero de todas formas yo me tengo que sujetar a Cristo, cuyo sacerdocio es de amor. ¿Sí? Entonces a partir de ahí Jesús se para y dice, señores, cambió el sacerdocio,
cambió la ley. Ahora ya no se entra más a la presencia de Dios por la sangre de corderos, ahora se entra por mi sangre. Ya la derramé, están todos adentro. ¿Sí? Y al meternos adentro, nos pone en medio de un reino que se maneja con leyes. Entonces, la cruz es el filtro de nuestra legalidad. En la cruz cambia la ley a nuestro favor. Por eso es que nosotros tenemos una cruz aquí, ¿no? No es una cuestión decorativa, sino que nos recuerda que constantemente nos está recordando que ahora hay otra ley que funciona para nosotros, que es la de la gracia, que nos habilita a entrar a la presencia del Padre por Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que yo dependo de Cristo Jesús. Mi legalidad está en que yo dependa de Cristo. ¿Sí? Antiguamente la legalidad estaba en que cumplas la letra. ¿Podías ir a la iglesia? O a lo mejor no. Podías ir a todos los cultos o a ninguno. Pero mientras que cumplas la letra, seguías vivo. ¿Sí? Por eso tenemos algunos que eran profetas en el desierto, que jamás en su vida pisaban el templo, y tenemos a otros que vivían en el templo. Pero mientras que cumplas la letra, Dios dice, no hay ningún problema. Eso era antes. Ahora, por supuesto que eso no servía, ¿no? Porque nadie llegaba a cumplir con toda la letra. Entonces, ahora, nosotros entramos porque Cristo pagó el precio. Entramos por gracia, entramos por Él. La ley cambió. Yo estoy sujeto a Cristo, necesito estar sujeto a Cristo. Y entonces ahora, en este tiempo, fíjense, esa otra ley se manejaba por lo que ellos veían, por lo que sentían, por lo que oían. Moisés obedeció por lo que vio en la zarza. Abraham obedeció por lo que oyó que el Padre le dijo, entrega a tu hijo. ¿Sí? Ahora ya no nos manejamos por sensaciones, ahora es por lo que entendemos de la palabra. ¿Sí? Entonces ahora vemos que la palabra dice tal cosa, la entiendo, tengo la posibilidad por la gracia de Jesucristo de entenderla y la cumplo y ya está. No necesito ni ver, ni oír, ni sentir. ¿Sí? Ni siquiera tener sueños. Gedeón libertó al pueblo de Israel por un sueño que tuvo. Ahora no necesitamos ni siquiera tener sueños. Lo que necesitamos es decir sí a la palabra de Dios. La entendemos y la gracia de Jesucristo está habilitada sobre nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, último versículo. 2 Corintios 3, 6. Él nos ha capacitado para ser servidores, y otra versión dice ministros competentes, ¿sí? Y esa frase ministros competentes significa útiles solamente para una cosa. Eso es ministros competentes ahí, ¿sí? Y sigue el texto, dice, entonces, servidores, ministros competentes o útiles solamente de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En este tiempo funciona la ley del Espíritu. Si tu vida no se ha llenado del Espíritu Santo de Dios, el cual conseguiste por la gracia de Jesucristo, entonces no estás legalmente habilitado para nada. Dios no tiene por qué respaldar lo que Él nunca autorizó. Entonces Él te autoriza a usar su nombre, Él te autoriza a moverte en su poder siempre y cuando te mantengas lleno del Espíritu Santo. Si no, no hay legalidad que te habilite. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, como soy un pastor bueno, te empiezo a contestar algunas de esas preguntas. Esa pregunta como por ejemplo, ¿qué me habilita? ¿Qué te habilita a vos legalmente para usar el poder de Dios? Bueno, aquí tenés una puntita. Moverte en el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu te habilita. Qué difícil, ¿no? Porque para nosotros los pastores eso es difícil de controlar. ¿Cómo sé yo quién está realmente lleno? ¿Cómo sé que no me está engañando? Bueno, así funciona la gracia, que es ley en este tiempo. Jesucristo, y solamente Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sí? En este tiempo funciona la ley del Espíritu. Antiguamente la letra con la cual nadie pudo cumplir,
pero ahora el Espíritu. Yo tengo que saber que si yo hago a Cristo el Señor de mi vida, a partir de ese momento, legalmente Él tiene autoridad sobre mí. Pero me tengo que mantener en esa situación. Si yo en algún momento vuelvo a entregar algo de mi ser al diablo, inmediatamente la legalidad se pierde. Y hay un cambio otra vez de dueño. ¿Sí? Entonces, si vos saliste de una reunión como esta, habiendo consagrado tu mente a Cristo, pero mañana lunes o el martes le das lugar a un pensamiento que sabes bien que no es del reino de Dios, ese día le volviste a otorgar el título de propiedad al diablo y perdiste autoridad sobre tu mente. Entonces, a partir de ese momento, cuando te quieras presentar delante del diablo y decirle, diablo, deja libre mi mente, si vos me la diste, te dice él. Entonces ahí empieza todo un ciclo de sufrimiento, ¿no? Y algunos llegan acá ya destrozados porque no dan más. Yo quiero, me arrepiento, pido perdón, pero no consigo dejar de pensar en esas cosas. ¿Por qué no conseguís? Porque en algún momento le diste legalidad al diablo sobre tu mente. Faltaste al contrato que en una reunión como esa firmaste cuando levantaste la mano. Quizás consagraste todo tu ser, pero un día tu boca terminó hablando algo que no tiene nada que ver con el lenguaje del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó ese día? Ese día legalmente el diablo toma posesión otra vez de tu lengua. Y a partir de ahí, cuando quieras usar tu lengua para bendecir, no vas a poder. Cuando quieras cortar la maledicencia, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el dueño de tu lengua ya es otro. Y lo mismo con tus manos, y lo mismo con tus pies. Lo mismo con tus finanzas, ¿sí? Señor, consagro mis finanzas. Levanto la mano en la reunión porque entendimos que hay que consagrar todo al Señor. Levanto la mano, firmo el contrato, ¿sí? Pero el martes llega todo junto. Llega la cuenta de luz, la de gas, la del agua y encima me aparece una cuenta que yo ni me acordaba que tenía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, voy y saco un crédito. ¿Qué va a hacer? Ni oré, ni le pregunté al Señor que ahora es el dueño de mis finanzas. Ni me acordé que era el dueño. No le consulté, no le pregunté. ¿Cómo podría haber resuelto yo el asunto? ¿Cómo podría haber resuelto? ¿No dice la palabra que tengo un abogado? ¿Dice o no dice? Lo leímos al principio, ¿no? Si yo hubiese ido al abogado y le hubiese dicho al abogado, che, ¿sabes qué? Metí la pata. ¿Me sacás de esta? ¿Qué hubiese hecho el abogado? Que es absolutamente eficiente. ¿Qué hubiese hecho? Por eso la Biblia dice que el que confiesa y se aparta es el que alcanza salvación. ¿A quién se lo confiesa? Al abogado. Vas y decís, doctor, metí la pata. ¿Me puede defender? Y no sé cómo hacen los abogados, pero te la arreglan. Pero nosotros, como somos orgullosos, soberbios, egocéntricos, decimos, no, yo me las puedo arreglar solo. Así que a ver cómo me manejo y voy a pedir un crédito. Voy ahí a la financiera esa que ya conozco, ¿sí? Entonces el día de mañana, cuando quieras hacer uso de tus bienes para el reino de Dios, viene el diablo y dice, ¿cómo se te ocurre? Si vos me entregaste tus finanzas a mí. ¿Te acordás? Cuando fuiste a pedir un préstamo y ni siquiera le preguntaste a Dios, ese día me entregaste a mí tus finanzas. Ahora yo soy el dueño. Voy a hacer con tu plata lo que quiera. ¿Me están entendiendo? Entonces, quiero terminar esta noche recalcando esto. Tenemos un abogado delante del cual tenemos que ir a presentar nuestras situaciones. Al Padre no le vengas con estiriqueos, No vayas a ir a llorar delante del Padre. El Padre dice, mira, yo te di un propósito para que lo cumplas en la tierra. Si no lo puedes cumplir, habla con tu abogado, haz lo que quieras. Yo voy a esperar que me entregues lo que te pedí que me entregaras, porque a mí me interesa recuperar la tierra. Eso te dice el Padre. Quiero recuperar la tierra. Si no lo puedes hacer, no sé, anda a hablar con tu abogado. Entonces vamos a Jesús. ¿Sí? Y es interesante cómo cambian las leyes. Yo no voy a entrar en muchos ejemplos, pero solamente te voy a poner uno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era necesario el perdón. Había que pedir perdón. En el Nuevo Testamento no se habla más de perdón. ¿Se dieron cuenta de eso?
El Nuevo Testamento dice, el que confiesa y se aparta. Yo lo único que tengo que hacer es ir y hablar con el abogado. Reconocer que me equivoqué y no hacerlo más. ¿Por qué ya no necesito pedir perdón? Porque estoy en otra posición, estoy en la de hijo. Antes yo no era hijo, yo tenía que pedir perdón. Pero ahora el hijo no pide perdón. El hijo solamente reconoce su error y no lo hace más. ¿Vieron cómo cambian las leyes? ¿Se dan cuenta? Yo sé que va a estar difícil hoy para pedirle a ustedes que me levanten la mano para tomar una decisión, ¿no? Porque ahora todos saben que estamos firmando un contrato. Pero lo que quisiera convencerles, y no con mi fuerza humana, sino que el Espíritu Santo sea el que te convenza de que te conviene esta nueva ley, de que te conviene estar envuelto en Cristo, de que te conviene usar del abogado más seguido, te conviene confesar constantemente cuando te equivocas, te conviene no seguir haciendo la tuya, porque cuando solamente querés seguir haciendo la tuya, legalmente le está dando lugar al enemigo y después eso te cuesta una barbaridad recuperarlo, ¿no? Y a todos nos cuesta porque tenemos que buscar consejeros, sanidad interior, liberación, retiro. ¿Para qué? Para que vos recuperes lo que nunca tendrías que haber perdido. El reino de Dios se mueve por leyes. Entonces, si vos crees que Dios te llamó, y aquí te voy a decir lo último esta noche, por esto es que siempre insistimos en que todos debemos entender el propósito por el cual Dios nos creó. Porque si vos sabés para qué te creó Dios, vos podés reclamar cosas en el cielo, ¿sí? Porque es el negocio del Padre, ¿eh? El Padre te encomendó que vos hagas tal cosa. Entonces vos decís, bueno, papá, ningún problema. Yo me comprometo, es un trato que hicimos entre los dos, yo voy a poner de mi parte, pero necesito que vos pongas la tuya, porque yo no lo puedo hacer. Yo pongo mi vida, pongo mi cuerpo, pero la ventana de los cielos la tenés que abrir vos, porque eso es tu oficio. ¿Sí o no? ¿Quién dice que abre las ventanas de los cielos? ¿Lo abro yo o lo abre el Padre? Lo abre Él. Entonces, mientras yo me mantenga haciendo la parte que me toca en el trato, Él hace la suya. ¿Sí? Entonces yo le digo, si está bien, ningún problema, me mandaste hasta el fin del mundo, bárbaro, yo me dispongo, voy, 100%, contá conmigo, yo voy hasta el fin del mundo, pero no tengo plata. Entonces el Padre que dice en Deuteronomio que Él nos da el poder para hacer riquezas, para que se extienda su pacto, Él te manda el dinero. ¿Sí? Vos podés decir, bueno, Señor, yo entiendo mi propósito, perfecto, voy a dedicar mi vida a esto, voy a trabajar para tu reino siempre, pero vos sabés que la salud no me acompaña. Entonces, hacé tu parte. ¿Y cuál es la parte del Padre? Darte sanidad por la obra de Cristo en la cruz, lo dice el profeta Isaías. Que Él ya pagó por tu sanidad, así que anda tranquilo, hacé tu obra, que Él se va a encargar de tu salud. Y así de todo, tu salud, tu prosperidad, tu fuerza, todo, mientras vos hagas tu parte del trato, el reino de Dios, que es un reino que se basa en leyes, hace la suya, quédate tranquilo. Ahora, cuando rompemos el pacto, ¿sí? No tenemos autoridad ni para aportar su gloria, como hoy cantábamos, ni para enfrentar al diablo. Así que bueno, cerrá tus ojos y bueno, vos verás lo que le va a decir al Señor ahora. Porque no nos podemos ir de aquí sin, aunque sea, emitir una opinión, ¿no? Usted puede ir de aquí esta noche, aunque sea sin decir, Padre, no entendí nada, pero algo se me movió adentro, que me está haciendo ver que si yo no me ajusto a tu ley, estoy perdido. Que si yo no hago las cosas como vos mandaste, mi vida, mi familia, mis negocios no van a funcionar.
Y con todo amor tengo que decirles que si alguno de los que está aquí presente o alguno que va a ver el video después, alguna vez hizo un pacto con Dios, un pacto de servicio, ese contrato sigue estando en la presencia de Dios. Y Él sigue esperando que vos cumplas tu parte y hasta que no lo hagas, Él no va a poder cumplir con la suya. O el contrato se va a terminar rompiendo definitivamente. Mientras que el trato siga sin cumplirse legalmente, todavía el diablo es dueño de algo de tu vida, de algo o de todo, no sé. Entonces, aunque no sepas qué decir, pero por lo menos empezá a pedirle a Dios esta noche que te ayude a entender las leyes de su reino. Y esto no es para meterle miedo a nadie, ni que nadie diga, bueno, ya ahora no me muevo más, no salgo más a la calle porque el diablo me puede... No, es para que te fortalezcas en Dios, porque lo que Dios quiere es que vos tomes definitiva autoridad sobre el diablo. Lo que Él quiere es que tu vida sea totalmente controlada por su espíritu. Lo que Él quiere es que tu casa esté totalmente consagrada a Él. Es decir, Él lo quiere. Pero tenés que estar seguro de que estás legalmente habilitado para mantener en orden las cosas en tu casa. Y si vas a pararte ahí a decir, a partir de hoy, esta casa sirve a Dios, más vale que vos con tu vida respaldes legalmente esa decisión. Yo comencé este mensaje esta noche diciendo que creo que la iglesia está entrando en un momento donde podemos empezar a entender esto. Por eso, lo que solté esta noche no es a modo de información, porque si fuese así, me tendría que ir decepcionado, porque sé que más de la mitad de lo que te dije no lo entendiste. Pero como es una impartición, yo sé que esta noche comienza a moverse algo, y lo declaro en el nombre de Jesús, que comienza a moverse algo en nuestros corazones, que nos va a empezar a hacer desear vivir según las leyes del reino de Dios, donde ya no nos va a importar las leyes por las que se mueve el mundo que nos rodea. Cuando nosotros empecemos a movernos por la ley del reino de Dios, les aseguro que a nosotros llegará la sanidad, llegará la libertad. Esta noche te propongo que a partir de hoy, cuando leas la Biblia, cuando leas la palabra de Dios, la leas desde otra óptica. Que la leas como si estuvieses leyendo el Código Civil o una cosa así. Que leas buscando leyes que te habiliten, que busques leyes que te habiliten para sacar al diablo de tu casa, para prosperar en los negocios. Busca leyes que te habiliten. Están, todas están. Y si querés, te propongo otro método, porque quizás ya estás sufriendo de algo, de todo eso, ¿no? Y a lo mejor estás diciendo ahora, pero yo no tengo tiempo para leerme la Biblia entera hasta que me aparezca una ley a la cual me sujete. Y bueno, entonces hace al revés. ¿Estás con problemas en tu casa? Pedile a Dios que te conduzca hacia esa palabra que habla de cómo solucionar los problemas de tu casa. ¿Tenés problema con tus pensamientos? Pedile a Dios que cuando abras la Biblia mañana mismo,
Él te ponga frente a una ley que habla acerca de cómo manejar tu mente. Si te animas, hacelo. Eso sí, cuando encuentres esa ley, más vale que te manejes como Dios dice. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos, más responsables somos. Dios te va a presentar cada una y todas sus leyes para que vos andes conforme a su voluntad, porque Él quiere tu bienestar, Él quiere que te vaya bien. Pero en cuanto te las presenta, a partir de ese momento, sos más responsable que antes. Y si no la cumplís, sos digno de condenación. Y para colmo, perdés autoridad. Y el diablo hace con vos lo que quiere. Si aunque sea podés entender lo mínimo de esto, entonces ahí con tus ojos cerrados decís: Señor, yo quiero moverme según tus leyes. Yo quiero moverme en tu legalidad. Yo quiero aprender a quitarle legalidad al diablo. Miren, yo podría esta noche hacerte orar diciendo: le quito legalidad al diablo. Sería muy general y probablemente mañana estés peor que hoy. Entonces prefiero guiarte en esta oración y que le digas: Señor, enséñame a usar la legalidad del reino de Dios. Enséñame a descubrir las mentiras del código legal del infierno, que lo pueda identificar y que entonces yo pueda decidir bien. En eso consiste en todo caso el libre albedrío, decidir bien por las leyes del reino. Te pido que, ya que usamos esa canción que yo no tenía idea que Rosy iba a poner en su orden de culto de hoy, ya que empezamos con ese ejemplo de esa canción, entonces orá al Señor diciéndole: Señor, lo que canté al principio, ¿te acordás? Cuando yo decía que quiero ser portador de tu gloria, decirle: Señor, lo sigo deseando, yo quiero ser portador de tu gloria, pero ahora entiendo que no lo puedo decir tan livianamente. Entonces, en el nombre de Jesús, decile así: en el nombre de Jesús, yo te pido que me habilites legalmente para portar tu gloria y llevarla ahora cuando me vaya a mi casa y llevarla mañana al trabajo o a la escuela o a la universidad. No quiero dejar de cantar esa canción. Lo que quiero es estar habilitado legalmente y que el reino de Dios se vaya haciendo dueño de todo lo que yo pise, porque eso dice tu ley, que lo que yo pisare será mío. Y si yo soy del reino, lo que piso es del reino. Amén. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu lengua. Y acordate que estos dos reinos, el de Dios en el cual queremos vivir y el del diablo también, se manejan con leyes. ¿Sí? No podemos infringirlas sin que haya una consecuencia. Cuidado. El cómo se manejan las leyes a nuestro alrededor solamente está para engañarnos. Entonces, que nosotros sigamos pensando, no hay problema si pasa un semáforo en rojo, total, acá nadie te dice nada. No hay problema si estaciona en doble fila, acá nadie te dice nada. Y te vas acostumbrando a que nadie diga nada. Y entonces cuando aparece una ley del reino de Dios, seguís con la costumbre. Acá nadie dice nada, pero Dios sí dice. El reino de Dios no se mueve como este reino en el cual vivimos, ¿sí? En el reino de Dios las leyes de Él sí se cumplen. No las podemos transgredir, pero nos podemos aprovechar de ellas para beneficio de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios. Señor, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy comience a fluir en nosotros la necesidad de entender tu ley de una forma diferente.
de entender tu palabra como la que verdaderamente nos da vida. Entender, Señor, que cuando salimos de tus planes habilitamos al diablo a que vuelva a tomar lugar en nosotros. En nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús, ese nombre que nos da autoridad para orar con legalidad delante del Padre, nuestro abogado, en el nombre de Él, Señor. Confesamos que hemos pecado, que nos hemos equivocado, pero hoy, entendiendo cómo funciona tu reino, nos proponemos apartarnos de toda maldad y comenzar a movernos como Dios quiere. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.